pago de impuestos por valor superior al debido. Mediante el concepto anteriormente citado, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República también analizó si el pago de impuestos de orden nacional y territorial por un valor superior al debido ocasiona detrimento patrimonial, indicando que el pago de un valor superior al debido denota una administración ineficiente y descuidada de los recursos públicos, así el pago se haya efectuado a otra entidad estatal. En ese orden, el pago de lo no debido genera un detrimento patrimonial para la entidad que puede ser objeto de un proceso de responsabilidad fiscal. Sin embargo, volvemos al punto frente al concepto de la naturaleza resarcitoria de la acción de responsabilidad fiscal. En tanto, frente al caso, se considera que el reproche alcanza las áreas de competencia de la responsabilidad administrativa y disciplinaria, en razón a que los recursos por tal concepto ingresan al Estado para ser nuevamente distribuidos al cumplimiento de los fines perseguidos por éste. Transferencia de recursos entre entidades. El Consejo de Estado, en sentencia de acción popular del 2 de junio de 2005, en relación con las transferencias de recursos entre entidades de la misma naturaleza, concluyó: no se presenta un detrimento cuando una entidad estatal deja de hacer a otra de la misma naturaleza una transferencia de recursos en los términos dispuestos en el ordenamiento jurídico, porque en este caso no habrá habido mengua en el patrimonio estatal. Daños por sobrecostos. Una de las causas por las cuales se origina el mayor número de investigaciones fiscales es por la adquisición de bienes y servicios o la ejecución de obras con mayores costos por sobreprecios, entendido como aquel que se costea por encima de los precios del mercado. El Consejo de Estado definió los precios del mercado indicando que aquel corresponde a lo que, de acuerdo con las reglas del mercado, pueda ser el costo de los bienes, servicios, suministros, etc., es decir, del objeto u objetos a contratar en un lugar determinado, en un momento determinado, bajo determinadas circunstancias y conforme a las variables que el objeto del contrato implique, tales como cantidad, calidad, especialidad, etc. Lo anterior con el propósito ineludible de que la administración no pague más ni pague menos de lo que verdaderamente cuestan en el tráfico jurídico ordinario dichos bienes o servicios. La Contraloría General de la República, en concepto del 14 de febrero de 2001, define los precios del mercado como el valor usual o común asignado a un bien o servicio por el comercio del lugar donde se va a ejecutar el contrato. Bien puede ocurrir que si en esa localidad no se consigue, habría que recurrir al mercado de esa región. En relación con la prueba para determinar la existencia de sobrecostos, indicó en el mismo concepto que las cotizaciones por sí solas sobre un mismo producto no tienen mayor mérito. Por tanto, para que las cotizaciones tengan un verdadero valor probatorio, debe cotizarse el bien de las mismas características y marca en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar. El concepto de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, de 31 de agosto de 2011, indica que en el análisis para determinar la posible existencia de sobrecostos, debe tenerse en cuenta que las comparaciones que se realicen han de tener un determinado referente, pues el sobrecosto solo puede deducirse en tanto se plantea como el alejamiento de un determinado modelo de costos que se considera plausible, agregando que es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, las calidades y especificaciones técnicas de los objetos contratados, la localización del ente que los requiere, el lugar de la prestación de los servicios, los costos de transporte,
los impuestos, el valor de la mano de obra y demás particularidades que influyan en el costo de los bienes o servicios objeto de análisis, así como la tipología contractual empleada. Las comparaciones que se realicen han de tener un determinado referente. Para la determinación de responsabilidad en materia de sobrecostos, el Estatuto Anticorrupción, en su artículo 119, estableció que en los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición, en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado, proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista y con las demás personas que concurran al hecho hasta la recuperación del detrimento patrimonial. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de 3 de octubre de 1995, precisó: si con transgresión de las normas o estipulaciones contractuales llegaren a generarse sobrecostos en los contratos celebrados entre el Estado y un particular, por conductas imputables a servidores de la entidad estatal, habrá lugar a deducir la correspondiente responsabilidad fiscal. De igual manera, si la conducta imputable se predica de particulares que intervienen en el proceso de contratación. En el Estatuto Anticorrupción se incorporaron disposiciones con el fin de otorgar a las Contralorías instrumentos para adelantar las investigaciones relacionadas con sobrecostos. En el parágrafo del artículo 114, se previó que éstas pueden exigir a los comerciantes que exhiban sus libros y documentos de contabilidad con el fin de realizar los estudios de mercado necesarios para constatar la existencia de precios por encima del mercado, cuya renuencia podría acarrear el ejercicio de la facultad por parte del organismo fiscalizador de imponer la sanción de multa contemplada en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993, conforme lo establece el parágrafo segundo del artículo 114 de la Ley 1474 de 2011.